Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con Eric Vergara. Él es un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos y vamos a tocar en nuestra conversación varios puntos que son de mucho interés para ustedes. Los socios suprarregionales del régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Irán, de Rusia, de China, de Turquía, entre otros. Así es que prepárense para los comentarios. Los invito a activarse en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todo lo que ustedes piensan de nuestro trabajo y también los likes si les gusta nuestro contenido. Bueno, vamos a darle ahora la bienvenida a Eric Guevara. Como ya les digo, él es un agente oficial de seguridad de los Estados Unidos y de inteligencia. Bienvenido, un placer para nosotros tenerte en Sin Filtros. Pues el placer es todo mío, Michael. Vamos a empezar nuestra conversación sobre los últimos acontecimientos que están relacionados con uno de los socios de la dictadura de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Irán. Se ha manejado en la última semana una serie de informaciones que van desde la presencia de altos militares iraníes en territorio venezolano y en zonas bastante ligadas a todo lo que tiene que ver con los minerales que Venezuela tiene y que muchas de las potencias extranjeras desean. Y lo otro fueron las declaraciones del presidente Iván Duque, donde señala que existe la intención de comprar misiles a Irán. Bueno, esa es claramente la inteligencia que manejamos en los Estados Unidos también. Ya eso es algo que viene contemplando Maduro desde enero de este año. No es un acontecimiento necesariamente nuevo, pero sí sabemos que se van incrementando las ideas siniestras de Maduro en posiblemente adquirir el último modelo de misil que tiene Irán en este momento, que es el modelo Shahab 3. Sí puedo decirles que ya esto cambia la dinámica de la amenaza de Venezuela con respecto a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la seguridad del hemisferio completo, porque el Shahab 3 es un misil de propulsión líquida. Es un misil que es exactamente el equivalente técnico del último modelo que tiene Corea del Norte, y lo que están utilizando motores rusos en estos misiles para incrementar su alcance. Cuando yo estaba funcionando en la inteligencia de los Estados Unidos en el 2007, teníamos la preocupación de que Irán utilizara el Shahab 2 y el modelo Ghadr 100, para el cual estaban ellos construyendo y habían construido una plataforma para lanzar estos dos misiles cerca del área de Guajira en Venezuela. Teníamos hasta imágenes satelitales de esto, y esto fue bajo la administración de Chávez. Pero ¿qué sucedió? Se suspendió el programa cuando ellos temían acción militar por parte del gobierno de los Estados Unidos, y en aquel momento la administración de George Bush. Entró la administración de Obama, estando yo en la inteligencia, y obviamente la administración de Obama estableció mejores relaciones con la administración de Chávez, como ya se puede imaginar uno, y entonces se paró ese programa en Venezuela. Pero ahora Irán incrementa su capacidad de alcance con el Shahab 3, y esto es un misil que les puedo decir claramente que es una clara amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un misil que puede alcanzar las costas de la Florida en menos de 2 horas. Y esto no lo vamos a permitir. Les puedo casi garantizar que si Maduro adquiere misiles Shahab 3 de Irán, que es lo más probable que sea el propósito de esta cita entre el conjunto de Estado Mayor a alto nivel de Venezuela y los generales de los ayatolas, es que estén contemplando cómo filtrar estos misiles Shahab 3 a Venezuela. Y la única manera que lo van a poder hacer va a ser por barcos. Y nosotros monitoramos todas las actividades marítimas y territoriales de Venezuela, al igual que el tráfico marítimo que sale de Irán hacia Venezuela. Porque si filtran estos misiles Shahab 2, va a ser posiblemente los misiles exportados en barcos, dentro del barco o dentro de contenedores que puedan ocultarse de las imágenes satelitales, pero los van a tener que descargar. Y cuando descarguen estos misiles, los vamos a detectar por imágenes satelitales. Y estoy casi consciente que el régimen en La Habana, al igual que Rusia, son los que le están aconsejando a Maduro que utilice esto como una táctica de negociación o intimidación hacia la administración Trump. Algo que la administración no va a permitir. No va a permitir, y por eso es más importante que nunca la reelección de este presidente. Porque sé muy claramente que si sale electo Biden, que yo no puedo imaginarme que salga este socialista lunático, si sale electo Biden por alguna desgracia,
sí puedo decirle tristemente al pueblo venezolano que van a tener a Maduro en su país por largo tiempo, quizás hasta siempre. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que hay una constante declaración y narrativa por parte de los aliados del régimen para hacer énfasis en estos misiles. Cuando uno observa esto, puede pensar que es una amenaza latente que ellos quieren presentar para la discusión, para la toma de decisiones. Sabemos el comportamiento de Irán, absolutamente manipulador de la narrativa. También sabemos cómo se maneja desde el punto de vista del discurso hacia afuera y desde la propaganda, tanto Rusia como el régimen de Nicolás Maduro. ¿Será esto un elemento en el que ellos pretenden colocar ese factor de compra de misiles por parte del régimen de Maduro para evitar u obviar que los Estados Unidos se les ocurra atacar a Venezuela? Sí, esto es claramente como es un plan siniestro creado por estas tres fuerzas malignas, que son Rusia, China e Irán. Entonces, estamos viendo desde hace ya del año pasado un incremento en la alianza estratégica que ha formado Rusia con China, algo que nos preocupa aquí en la comunidad de inteligencia seriamente y profundamente, porque lo que estamos viendo aquí es la influencia que está ejerciendo China sobre Venezuela y Maduro. China obviamente le conviene quedarse en Venezuela para seguir explotando sus recursos naturales. En el caso de China, más que todo el oro, pero lo que quieren establecer es una presencia más fuerte a nivel táctico estratégico dentro de Venezuela. Y así establecen un perífero táctico en la región, que obviamente no es nada bueno para la seguridad del hemisferio y una amenaza seria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los rusos tenían ahí una presencia militar y la mantienen, pero muy limitada. Y cuando digo presencia militar no me refiero exactamente a mucho personal ruso, con la excepción de asesores técnicos. Los rusos lo que siempre han proveído han sido armamentos, y sí también una gran cantidad de misiles Iglas, que son el equivalente técnico a nuestro misil Stinger. Y sí, tienen aproximadamente entre 5.000 y 6.000 Iglas, pero la presencia rusa no se ha incrementado a ese nivel todavía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si ellos logran o se creen que van a llevar a esta administración a sus rodillas y que a causa de ellos poseer estos misiles, los Estados Unidos va a retroceder, esta administración va a retroceder de sus planes de capturar a Maduro y traerlo a la justicia, están seriamente equivocados. Y lo vuelvo a repetir, eso es un plan que no le va a salir bien a Maduro. No le va a salir bien a Maduro porque están contando de que puedan llevar a la administración Trump a sus rodillas y que pueda permanecer él en el poder y así facilitarle a China y a Rusia seguir incrementando su presencia en Venezuela y en el cono sur. Y eso es algo que no lo va a permitir los Estados Unidos. Los Estados Unidos no va a permitir, la administración Trump, una Venezuela con misiles Shahab 3. No lo va a permitir bajo ninguna circunstancia. Y China ahora se ve más desesperada para obtener dinero y más todavía va a necesitar de seguir extrayendo ese oro de Venezuela. Porque cuando se sigan incrementando las sanciones de Trump sobre China, especialmente después de este ataque biológico que proporcionó con el COVID-19, porque es exactamente lo que es, China va a necesitar mucho más dinero. Se va a ver con una reducción de remesas bien serias que les va a prohibir a ellos seguir incrementando su capacidad militar, especialmente su capacidad naval. Y eso obviamente va a dañar la capacidad militar de China. Y por eso es que China ahora, mucho más que nunca, va a querer permanecer en Venezuela. Pero para aclarar y para la gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos, o sea, usted descarta que exista que esto de los misiles sea una especie de estrategia de propaganda para disuadir a los Estados Unidos, como ha ocurrido en varias oportunidades. De hecho, ocurrió en Cuba y pues la historia lo ha remarcado en varias oportunidades, tanto en el siglo XX como en el mismo siglo XXI. Entonces, uno está acostumbrado a que este tipo de regímenes suelte esas informaciones que van más ligadas hacia la propaganda que hacia la intención real de hacerlas, con el ánimo de disuadir al enemigo. En este caso, lo de los misiles, usted me ha dicho que tiene investigaciones desde hace ya un largo tiempo. Entonces, ¿puede ser verdad o es simplemente una estrategia de propaganda?
No, yo no creo que es una estrategia de propaganda. No creo que es una estrategia de propaganda o de desinformación. Yo creo que es una estrategia real. Y yo creo que Maduro sabe lo que le viene encima con una reelección del presidente Trump. Lo saben bien claramente. Y no les va a quedar otra alternativa que ellos tratar de obtener algún tipo de leveraje para llevar a la administración Trump a sus rodillas o para prolongar o oxigenar su régimen y su presencia como líder de Venezuela, que el líder no es simplemente un dictador impuesto a la fuerza. Pero no, la administración Trump no lo va a permitir. Te puedo decir bien claro, Mike Borg, a nuestros televidentes, que si Maduro obtiene un Shahab 3, y creo que muy fácilmente lo obtenga, si se lo propone, y si los ayatolas en Teherán están dispuestos a mandárselo por envíos marítimos, fácilmente lo puedo obtener. Ya la plataforma existe. Es solamente poder montar estos misiles para tener capacidad operativa y lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los ayatolas en Irán les interesa solamente su objetivo político y su objetivo como financiador de Estado de terrorismo. Le vimos la explosión en Beirut, proporcionada en lo que se me pidió un ataque por Hezbollah, y estamos también viendo el incremento continuo de operadores de Hezbollah, de operativos de Hezbollah que siguen entrando a Venezuela, porque Hezbollah necesita el cono sur para lavar dinero. Están utilizando Venezuela como la plataforma de lanzar sus operaciones de lavado de dinero, utilizando mercantes de bajo nivel en lugares como Argentina, como en Paraguay y hasta en Brasil. Lo que los líderes derechistas de estos países han estado atacando a Hezbollah mucho más efectivamente y agresivamente en cooperación con la administración Trump. Pero así es como Hezbollah lava el dinero en el cono sur y necesitan a Venezuela como su plataforma para lanzar estas operaciones delictivas de lavado de dinero. Porque Hezbollah no es solamente un grupo terrorista, es algo que explico a las personas que es una organización criminal a nivel internacional. Es una organización transnacional con crímenes desde robo de automóviles hasta narcotráfico. Y utilizan eso como parte de financiar sus operaciones terroristas en contra de Israel y a través del mundo. Y recibe otro casi 200 millones de dólares más anualmente de los ayatolas en Teherán. Y por eso que Hezbollah cada vez se incrementa más a ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, de la estabilidad del Oriente Medio y también ahora el Cono Sur también. Ahora bien, en el caso de Colombia, que es el vecino de Venezuela y el que ha tal vez sufrido las peores consecuencias del régimen de Nicolás Maduro, no solamente por la presencia de venezolanos que han inmigrado de Venezuela, que han huido del hambre y la miseria, sino también por el hecho de ser objeto de influencia de lo han penetrado. El mismo gobierno colombiano ha señalado que es objeto de penetración por parte del aparato de inteligencia del régimen venezolano y obviamente el cubano. ¿Hasta qué punto dentro de este proceso, si se llega a comprobar la compra de esos misiles, Colombia y la administración de Iván Duque estarían comprometidas? ¿Sería ellos uno de los objetivos a atacar? Sí, claramente que sí. El régimen en La Habana es uno de los instrumentos, de los mecanismos más importantes en la desestabilización política del régimen de Duque. Ya estamos teniendo ya tensiones políticas dentro de Colombia, como bien sabemos. Y esto es claramente una amenaza para el Duque y la estabilidad de un gobierno legítimo en Colombia. El régimen de La Habana, sin duda, es que es el cáncer más grande proporcionando esta desestabilización. Y sabemos que el régimen de La Habana, en Cuba, obviamente, está asistiendo a la FARC. Está asistiendo a la FARC con equipo, con entrenamiento. Y ahora estimamos que podamos ver también la ayuda de Rusia y de China con todo lo que es relacionado a ayuda financiera y de armamento a la FARC. Y por eso es que ahora la situación es más peligrosa que nunca, porque como dije previamente, China ahora se ve más precisada, más obligada a actuar bélicamente con Rusia en el cono sur, con respecto a Venezuela y con respecto a Colombia. Y yo estimo que vamos a ver un incremento de apoyo financiero y de armamento, incluso hasta de entrenamiento, por parte de China y por parte de Rusia, aparte de que ya existe por parte del régimen en La Habana. Y por eso es que esta situación cada vez se convierte más volátil. Yo siempre he abogado, siempre, desde que estaba activo como oficial de inteligencia, en una intervención militar fuerte en Venezuela. Y lo sigo abogando,
lo sigo abogando y lo sigo diciendo a la administración por contactos internos que tengo dentro de la administración, dentro de la comunidad, que ya hay que invadir a Venezuela. No podemos llegar a que Venezuela llegue a ese punto cero, porque mientras más se incrementa esta amenaza, más prolongada tiene que ser la intervención militar. Y el objetivo aquí es lanzar un ataque a nivel táctico, preciso, bien conceptualizado, que permita acabar con el ejército venezolano e inmediatamente implementar unidades de asuntos civiles asistidas por nuestro Departamento de Estado y Departamento de Justicia para volver a reestructurar una constitución, un sistema de cheques y balances, un nuevo Supremo, que obviamente ya sabemos que está vendido a Maduro, y entonces podrá comenzar elecciones legítimas dentro de Venezuela. Esa es mi opinión. Y claramente yo no creo que debe estar incluido Juan Guaidó en esa fórmula. Yo no confío en Guaidó. Ya tú sabes bien mi punto de vista sobre Guaidó. En mi opinión debemos regresar a apoyar a María Corina Machado. Esa es mi opinión como oficial de inteligencia. Pero el ataque tiene que ser táctico, preciso y rápido para que la presencia militar que permanezca en Venezuela sea más bien de parámetros de ayuda humanitaria para restablecer la infraestructura, los hospitales, la crisis de salud tan grande que tienen, y entonces los Estados Unidos salir de Venezuela. Y así permitir que el gobierno de Venezuela se reestructure bajo un candidato político que sea electo íntegramente por el pueblo de Venezuela. Nuestro objetivo no es entrar a Venezuela, encontrar una Venezuela tan destruida que los Estados Unidos tengan que permanecer ahí 3, 4, 5 años. Hay personas que dicen que esto se nos convierte en un Afganistán, porque Venezuela no es un Afganistán. Primero que todo, Venezuela era el Dubái de la región. Y número dos, no tiene las tensiones sectarias y culturales que tiene Afganistán. Tiene ciertas fracturas ideológicas, porque hay venezolanos que son chavistas y otros que son maduristas. Pero Venezuela, bajo ninguna definición militar o estratégica, es otro Afganistán o se nos convierte en otro Afganistán. Si atacamos militarmente ahora a Venezuela, podemos entrar, podemos estar ahí, en mi estimación, ni más de 1 año o 2 y salir de Venezuela. Ahora, si el nuevo régimen de Venezuela quiere crear una alianza táctica con los Estados Unidos y prefiere tener una presencia militar por parte de los Estados Unidos en Venezuela, como la alianza que formó Ecuador con la base de Guayaquil, como la que tenemos en Honduras, eso ya es a discreción del nuevo régimen venezolano y a discreción del pueblo venezolano si quiere que los Estados Unidos permanezca ahí como con una presencia militar para asistir más que todo en asesoramiento de volver a entrenar a sus tropas y a su ejército, volver a equiparlo y en una capacidad de la guerra contra el narcotráfico, que ya sabemos que es un serio problema en Venezuela. Pero ese es mi punto de vista con respecto a por cual hace tiempo ya que hay que invadir a Venezuela. Y esta situación solo va a precipitar esa decisión por parte de la administración Trump. Eso se lo puedo garantizar. Un Shahab 3, un misil Shahab 3 en Venezuela, inaceptable. No lo va a aceptar la administración. No lo va a aceptar. Ahora, dos temas importantes que quisiera aclarar. Número uno, varias de mis fuentes señalan que es imposible que los Estados Unidos ataquen militarmente a Venezuela. Han estudiado aparentemente todos los factores, la geografía de Venezuela, la existencia de aliados, la penetración que ha tenido por parte de estos socios suprarregionales, que no es ahora, sino desde hace ya muchísimo tiempo. De hecho, desde el régimen de Hugo Chávez, cuando estaba vivo Hugo Chávez, han penetrado, tienen presencia militar y tienen otros factores de amplio interés para esos países. Entonces, si se plantea, de acuerdo a su criterio, un movimiento o un ataque militar, es factible desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de presupuesto y también desde el punto de vista de la voluntad política, tomando en cuenta que los Estados Unidos no podría ir solo a un ataque en Venezuela. Mis fuentes lo han descartado 1000 veces y las razones por las cuales lo han hecho es porque justamente ellos consideran que esa vía no es la mejor para acabar con todo este sistema. Y el segundo punto al que quiero que se refiera es al hecho de cuando se dice que vaya a haber un cambio en el proceso político que vive Venezuela. Ese gobierno a posteriori que simple y llanamente en estos momentos lo que se está haciendo en esta conversación es pura especulación, porque no sabemos exactamente cuándo eso va a ocurrir.
Entonces sería una búsqueda de un cambio de socios suprarregionales que ya sabemos pertenecen a ese famoso eje del mal, por otros que están penetrando, pero que abandonaron el territorio, el patio trasero por mucho tiempo, y ese tiempo fue aprovechado justamente por Rusia, por China, por Irán, etcétera, para penetrar el continente. Bueno, yo no sé cuáles son tus fuentes, pero tengo que muy respetuosamente discrepar con ellos. Estoy de acuerdo con ellos en el argumento de que la intervención militar siempre debe ser la última opción. Pero hay intervenciones militares que son justificadas y son intervenciones para poder neutralizar inmediatamente y lo más rápidamente posible una amenaza seria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Déjame explicarte el problema con Venezuela. Las personas hablan de los aspectos geográficos de Venezuela y todo eso. No hay lugar más complicado y peligroso en el mundo para operaciones militares y no hay lugar más austero en el mundo en lo que es el respecto de su geografía que Afganistán. La situación de nosotros en Afganistán, nosotros le pegamos al talibán fuertemente. En todo aspecto, a nivel táctico, bombardeo, tenemos la capacidad de bombardeo táctico más grande del mundo. El problema de Afganistán, y la cual Afganistán siempre ha sido una situación complicada desde el punto de vista táctico y estratégico para los Estados Unidos, y a nivel político también, es que Afganistán, el talibán, es financiado por el ISI. El ISI, que es el Servicio de Inteligencia de Pakistán, es el financiador más grande del talibán. Eso es lo que complica las operaciones militares en Afganistán para nosotros. Así que quiero explicar eso para que nuestros televidentes entiendan el contexto en el cual yo defino la diferencia tan grande entre una operación en Afganistán y una operación en Venezuela. Vamos a comenzar por ahí. La segunda, Venezuela es un país que lo más importante en este momento es, y una de las razones por la cual yo abogo tanto por la invasión, es que ya vamos viendo la población de Venezuela ir hacia el daño antropológico. Y esto es proporcionado por los servicios de inteligencia de Cuba, que están utilizando la táctica del daño antropológico muy efectivamente. Ya estamos viendo trazos de eso en Venezuela. Y esa es mi preocupación más grande, que mientras más se incremente este daño antropológico a la población venezolana, más difícil van a ser nuestras operaciones después, lidiando con la población después que hay una presencia militar ahí. Por eso más que nunca es importante una invasión militar a Venezuela, y por eso es que discrepo con tus fuentes muy respetuosamente, porque nadie quiere una intervención militar. Y yo creo que tus fuentes están hablando dentro del contexto de los americanos. Si entran, tendrían que entrar con ayuda de otros países en la región, algo que no va a suceder. Si pudiésemos contar con ayuda, yo diría que más al seguro que pudiese ayudar a través de sus fronteras sería Brasil. El Duque puede ser que lo haga, pero no creo que el Duque esté dispuesto a las presiones políticas a las cuales se va a someter para asistir a los Estados Unidos en una invasión militar de Venezuela. Y lo más probable es que los Estados Unidos, como siempre, como ya sabemos lo que tenemos en la región, actúe unilateralmente. Y olvídense de las Naciones Unidas. Yo no pido disculpas a nadie por mi declaración de que es una organización llena de criminales comunistas que participan en todo, desde el tráfico de niños, narcotráfico y hasta el financiamiento de terrorismo. Así que en las Naciones Unidas, olvídense de un voto en las Naciones Unidas, los Estados Unidos van a tener que actuar unilateralmente con respecto a una intervención militar. Y por eso es que discrepo respetuosamente con tus fuentes. Entiendo lo que dicen, entiendo en el contexto en el cual ellos están dudando de que sea la opción más factible, pero tengo que discrepar con ellos por todas las razones que acabo de articular. Pero entonces, una intervención desde el punto de vista unilateral no le haría un grave daño, un gran daño a esa imagen de los Estados Unidos, porque la izquierda ha pasado prácticamente más de un siglo hablando justamente de ese imperialismo que desea pisotear a los países, entre comillas, soberanos. La presencia de Estados Unidos en un país pequeño que tiene una riqueza natural muy importante, pero que es un país pequeño que está en Sudamérica, que justamente forma parte de esa comunidad del patio trasero llamado por parte de la izquierda y de muchos de los Estados Unidos, no generaría mayor distorsión
y mayores revanchas por parte de otros países poderosos contra los Estados Unidos? ¿Hasta qué punto el gobierno que vaya a quedar, o la actual administración, está en disposición de acarrear esos problemas? Tuvimos oportunidad de observar los discursos que se dieron en la convención republicana, y Venezuela parece que fue como arrastrada por otros temas que están siendo mucho más importantes para los ciudadanos norteamericanos, como por ejemplo la violencia en las calles, el problema que hay con las policías, la crisis económica producto del coronavirus, el problema del desempleo. Entonces, es una agenda bastante preocupante para la actual administración y para la que venga, que no sabemos exactamente cuál va a ser. Pero Venezuela estaría, a pesar de todo eso, formando parte de una agenda en materia de política exterior. Claramente que sí. Y ahora, cuando analizamos el ataque biológico chino del COVID-19, porque la persona que se crea que este virus vive en un mono, no sé en qué planeta vive. Esto es un ataque biológico. China ya está viendo las manifestaciones de su objetivo del ataque del COVID-19, que es colapso económico de muchos países. Y ya está moviendo ya, como los chinos ahora están compenetrando hasta Colombia. Porque los chinos saben que cuando estos países se vean en necesidad seria de ayuda económica, ahí entra China a expansionar su perífero económico en la región. Y vamos a ver a China como comienza ahora sistemáticamente a ofrecer ayuda económica a estos países del cono sur y de otras partes del hemisferio, para China comenzar de nuevo a establecer una presencia económica en Latinoamérica. ¿Me entiendes? Ahora, el argumento que tú presentas es un argumento, con todo respeto, que siempre se va a utilizar contra los Estados Unidos, un argumento que lo encabeza el régimen en La Habana, que lo encabezan ciertos jugadores de la izquierda en el Grupo Lima, al igual que en las Naciones Unidas y al igual que en la misma OEA. Y es que los Estados Unidos continúa con su política extranjera expansionista en el hemisferio iberoamericano, en Latinoamérica, algo que es completamente falso. Lo único que los Estados Unidos ha contribuido en gran parte en Latinoamérica ha sido un papel de asesores, un papel en la lucha contra el narcotráfico. Y sí, los Estados Unidos jugaron un papel en tratar de proporcionar un cambio de paradigma política en los regímenes hacia la derecha. ¿Por qué? Porque los cambios de paradigma, los cambios políticos que ayudan a los países a escapar la izquierda, solamente ayudan a estos países, económicamente, en términos de su seguridad, en todo sentido. Cuando vemos países como Nicaragua, cuando vemos países como Venezuela, como vimos en el previo caso de Bolivia, el de Brasil, ¿quién puede argumentar de que la izquierda ha beneficiado a Latinoamérica, Maybor? ¿Quién puede argumentar eso? Y si los Estados Unidos han jugado un papel en quizás tratar de proporcionar cambios de paradigma política hacia la derecha, como el que hicimos exitosamente en Brasil, como el que tuvimos en El Salvador, como el que tuvimos en Bolivia, ¿quién puede argumentar de que eso no beneficia a la región? Y ya estamos viendo todos los patrones con Brasil, como ya la economía de Brasil iba recuperándose bien rápidamente. Y estimo que Brasil se va a convertir en un ejemplo, para el cono sur de los beneficios de eliminar la ideología de la izquierda. Y la ideología de la izquierda la controla La Habana, que ha sido el cáncer más grande de la región, y también estos jugadores como China y Rusia, que alimentan eso. Y ahora China utilizando uno de sus objetivos principales del COVID-19 para compenetrarse económicamente en la región. Ya lo dije, lo de Colombia, pues si no lo sabes, ya los chinos están introduciéndose en Colombia y brindando ayuda económica a empresas en Colombia. Eso está sucediendo en Colombia en este momento. Y por eso es que todo esto se ha convertido en un plan siniestro por estas tres fuerzas, que incluyen un objetivo económico, geopolítico y militar. Esa es la situación que tenemos en este momento con Venezuela. Y estos tres jugadores siniestros como Rusia, China y los ayatolás en Teherán, el régimen de Irán. ¿Qué pasará si, por el contrario, el modelo que se está exportando desde Venezuela, que obviamente tiene, le podemos poner muchos adjetivos, pero entre ellos el criminal es el más importante? Si este aparato influencia a toda Sudamérica, respaldado por esos socios suprarregionales, y ganan espacio. Y le digo por nuestra preocupación. En Argentina han ganado espacio. En Chile hay un plebiscito en octubre
y hay ya un precedente que fueron esas revueltas en octubre del año pasado. Tenemos el caso de Ecuador, donde nuevamente regresa a la palestra Rafael Correa, que muchos pensaban que era un actor que ya había salido del escenario, pero resulta que no. Las revueltas y las protestas contra Bolsonaro en Brasil y las próximas elecciones que va a haber en Colombia con este ataque que se le ha hecho al sistema jurídico, con la presencia ampliada de esas fuerzas que por años pertenecieron a ese grupo terrorista que está designado por el gobierno de los Estados Unidos, como son las FARC, ahora como partido político en el Congreso, ejerciendo presión para que las instituciones actúen en un solo lado. Todo eso nos da un panorama bastante sombrío, sin recordar y sin obviar lo que está ocurriendo en Bolivia con esas nuevas elecciones que se están planteando para definir quién va a ser el presidente de ese país luego de Evo Morales. Ya se ha visto todo el juego de las narrativas, pero también la violencia interna por parte de las organizaciones del crimen organizado que todavía están intactas y que atacan a ese gobierno interino de Yanine Áñez y a esos grupos que pretenden lograr un cambio definitivo desde el punto de vista político. Más que optimista, uno ve ese avance de estas fuerzas del socialismo del siglo XXI o como las queramos llamar en todo el continente. O sea, aquí mismo también se observa, no en todos los lugares, pero sí se observa que esos grupos están presentes en diferentes países, incluyendo hasta la misma Canadá, que estaba ausente de todos estos conflictos, pero que ha servido de germinador y hervidero también para organizaciones criminales que han conseguido espacios fértiles en el vecino mayor de los Estados Unidos. Esto es un plan bien coordinado entre China, el régimen de La Habana, Rusia. La presencia china es la que más me preocupa, porque el régimen de La Habana, que a pesar de todas las creencias comunes que existen en la comunidad internacional, Raúl Castro es el narcotraficante más grande del hemisferio. Vamos a comenzar por ahí. Y uno de los objetivos más grandes de la administración Trump debe ser acabar con ese triángulo maligno que es Ortega, Cuba y Venezuela. Pero los Estados Unidos ya creo que llegó el tiempo que ya acabe con el régimen de La Habana. Mientras el régimen siga en La Habana, seguiremos teniendo problemas con estas resistencias y estas insurgencias en el hemisferio. Lo que desgraciadamente las poblaciones no se dan de cuenta. Cuando yo estoy viendo ahora el caso de Enrique Correa en Ecuador, tengo que preguntarme sinceramente, sin ofender a ninguna nacionalidad, ¿dónde están las neuronas de estos pueblos? Y es algo que a mí sinceramente me revienta el cerebro. El cerebro, no lo puedo entender, pero esa es la situación de Latinoamérica. Esa es la situación de Latinoamérica. Yo he hablado con muchos analistas en mi profesión, colegas míos de la inteligencia, que a veces hemos casi llegado a la conclusión, sin faltarle respeto a nadie, que en Latinoamérica lo que se necesitan son dictaduras militares. A veces voy a llegar a pensar eso, dictaduras militares de la derecha como Pinochet y como Somoza, porque no entienden la democracia, no la aprecian. Y para cómo no aprecian lo que los Estados Unidos están tratando de hacer por la región y por la prosperidad de sus países. Pero eso no sería una posición bastante radical. Las dictaduras de derecha han sido responsables de violaciones de derechos humanos, de ataque a las libertades individuales y han logrado escalar a lo largo de la historia en una enorme, pero enorme violación de todos los derechos de los ciudadanos. O sea, no sabemos si esa sea una de las mejores alternativas. Creo que la búsqueda de la democracia y la libertad está planteada desde esas experiencias en adelante en relación a ese sometimiento del hombre, del gobernante a la ley. Todos los extremos son malos. Claramente tú debes entender lo que estoy diciendo. Porque el comunismo es un cáncer. Si vemos la prosperidad económica, ¿ok? Aunque tú no necesites, yo no estoy diciendo que es lo mejor.
pero que a veces me pregunto si ha sido la mejor opción a nivel de la historia del hemisferio. ¿Cuándo es cuando mejor estuvo Chile? Económicamente, de estabilidad, en todo sentido, bajo Pinochet. Si analizamos los patrones... Pero se violaron los derechos humanos y hubo muchísimos muertos. ¿Derechos humanos a quién? ¿A criminales? ¿A comunistas? Porque si analizamos la administración de Pinochet, y yo no estoy abogando por dictaduras militares, estoy diciendo que a veces mis colegas y yo nos preguntamos si eso fue lo mejor que tuvo el hemisferio basado en los patrones que estamos viendo ahora. Ahora yo quiero que tú me respondas. Violaciones de derechos humanos, ¿a quién en Chile? Porque, a los ciudadanos chilenos. ¿Me entiendes? A los ciudadanos también. Porque entonces hablamos de Anastasio Somoza en Nicaragua. La mejor prosperidad económica de Nicaragua. La mejor prosperidad económica. Lograron implementar la agricultura de algodón. Lograron traer la Mercedes-Benz a Managua. Entonces, ¿a quién le pegaba duro Somoza? A los comunistas. Pero también al pueblo, porque había una negación del Estado de Derecho y de las libertades, no solamente políticas, ciudadanas, libertad de prensa, los medios no podían funcionar, había ataques, violencia por parte de las fuerzas militares que respondían únicamente al dictador. Es decir, fueron regímenes absolutamente violatorios de todo el sistema de derechos humanos y de libertades públicas. Y eso ha venido avanzando, gracias a Dios. Claro está, uno se consigue ahora con modelos extremadamente diferentes, que son también obviamente violadores de derechos humanos, pero que están mezclados con estas líneas criminales, terroristas, etcétera, y todos estos aparatos de propaganda y de manipulación que hacen que las nuevas dictaduras, los regímenes como el venezolano o el nicaragüense o el mismo cubano que ha permanecido por más de 60 años, sean mucho más complejos y no solamente para el análisis, sino también para buscar la fórmula de eliminarlos y pasar hacia esa democracia, porque amo la democracia, ¿ok? Entendiéndolo en esos términos, yo peleo por la aplicación de la justicia, por el fin de la impunidad, por la libertad del ciudadano. Entonces, no me convencen, estoy contraria a esas dictaduras del siglo pasado y también estoy contraria a estas dictaduras del siglo XXI encabezadas por estos modelos combinados, mezclados, híbridos, que figuran en el caso más especial y más claro en el tema de Venezuela. Maybol, yo entiendo tu argumento y vuelvo a reiterar, no es mi opinión de qué es lo mejor. Lo que estoy diciendo es que viendo la paradoja tan grande a nivel geopolítico que es Latinoamérica, mis colegas y yo a veces hemos llegado a la duda de que si lo que teníamos previamente en dictaduras militares, en comparación a lo que tenemos ahora, no eran muchas maneras mejor. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Ahora, con respecto a este plan siniestro, bien planeado por parte de China, por parte de Rusia, por parte de Venezuela, el objetivo aquí es, el régimen de La Habana continúa con su ideología, continúa con sus asesores, con la presencia de oficiales de inteligencia, con asesores militares y políticos y con sus académicos, causando las insurgencias en estos países. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Ahí es donde entra China. Cuando suceden estas insurgencias, cuando estas insurgencias se manifiestan, esto desestabiliza estos países. Esto daña la economía de estos países. Y ese es el segundo plano del plan en el cual entra China con dinero que le sobra para entonces ofrecer ayuda económica a estos países, pero a cambio de su alma política. ¿Entienden? Y esto es lo que los pueblos de estos países tienen que entender. Van a seguir siendo esclavos si siguen apoyando estos elementos de la izquierda. Si no van a ser esclavos de los rusos, van a ser lo de los chinos, pero siempre serán siendo esclavos. Y ese es el argumento aquí por la cual la relación entre estas fuerzas siniestras de Irán, China y Rusia son tan dañinas para la región. Y bueno, ya Cuba está más que establecido que es un cáncer. Pero eso es lo que quiero que nuestros televidentes entiendan, que yo no estoy abogando por una dictadura militar. Simplemente estoy diciendo que a veces nos quedamos completamente confundidos y preguntando qué fue mejor para la región. Entonces los Estados Unidos, el único papel que juega es tratar de traer democracia, libertad a Latinoamérica.
Y esa narrativa que continúa por parte de los elementos izquierdistas, los gobiernos izquierdistas de la región, de que lo que nosotros mantenemos es una política expansionista e imperialista en América Latina es absolutamente absurdo. Si miramos la historia de los Estados Unidos en la región, lo único que ha tratado de traer es libertad, mejoría a los pueblos. Es lo único. Y la presencia militar que tienen los Estados Unidos en Latinoamérica es nada, no es nada comparada a la que tenemos a otros países que representan, obviamente, un mejor plan para nuestros intereses de seguridad nacional como los que tenemos en el Oriente Medio. Y por razones obvias, muchos gobiernos inestables. Pero Latinoamérica, los países izquierdistas, seguir con ese argumento de que cualquier invasión militar por parte de los Estados Unidos a Venezuela es expansionista, tienen que despertarse en ver solamente que el índice de mortalidad infantil en las salas críticas pediátricas en Venezuela ya está a casi el 80%. Y eso no es dicho por Eric Vergara, eso no es dicho por los Estados Unidos, eso es ya establecido por la UNICEF, por una organización que es ideológicamente y totalmente de izquierda, como tú lo sabes. O sea, esto no lo está diciendo Eric Vergara, y lo está diciendo Trump. La UNICEF ha dicho públicamente que el índice de mortalidad infantil en Venezuela en las salas críticas de pediatría está en casi el 80%. Algo que debe espantar la conciencia humana. No sé qué más necesitan saber los regímenes izquierdistas de la región. No sé qué más necesitan saber para darse de cuenta de que el único país que tiene los recursos a nivel táctico, a nivel de asistencia, a nivel financiera, para asumir esa salvación del pueblo venezolano es los Estados Unidos de América. Y es el único que siempre ha dado el paso adelante a asumir esa responsabilidad, Maybur, como tú bien sabes. Y por eso es que yo resisto al máximo y combato al máximo esa narrativa de estos regímenes izquierdistas de que los Estados Unidos, por alguna razón u otra, quiera apoderarse de Latinoamérica. ¿Me entiendes? Entonces no tiene sentido ninguno. Venezuela produce petróleo, es un bonito país, pero ya los Estados Unidos han alcanzado el primer lugar en el mundo en exportación. Con múltiples licencias de excavaciones marítimas que se han otorgado aquí en los Estados Unidos, ya nosotros por primera vez en la historia estamos exportando petróleo. A nosotros nos da pérdida importar o meternos a una invasión militar en Venezuela para petróleo, porque es un petróleo que aunque tienen bastante, tiene altos niveles de azufre. Y es muy costoso para las empresas petroleras de los Estados Unidos refinar este petróleo, teniendo nosotros un crudo mucho más limpio en nuestras aguas. Y eso es algo que tienen que entender nuestros televidentes. Esa narrativa hay que acabar con ella. Desgraciadamente la vamos a tener en Latinoamérica mientras el régimen de La Habana continúe como un cáncer en la región, vendiendo esa ciencia castrista que todos se han bebido como veneno. Y esa es la realidad. Esa es mi posición con respecto a esto. Y sería mejor entonces lanzar todas estas herramientas contra Cuba, a pesar de aquellos convenios que se hicieron en el siglo pasado para no tocar a esa dictadura. Completamente de acuerdo contigo. Y yo creo que en la próxima administración Trump vamos a ver acción mucho más agresiva contra La Habana. Posiblemente bloqueo total y, en mi opinión, yo creo que deben implementarse cargos por narcoterrorismo, al igual que se le implementó a Maduro y a Diosdado Cabello, a Raúl Castro, a Díaz-Canel y a Ramiro Valdés. Ya es tiempo que se haga esto. Es el narcotraficador más grande, el narcotraficante más grande que hay en la región, es Raúl Castro, financiando terrorismo, financiando guerrillas. La Habana es una amenaza muy grande y una amenaza que desgraciadamente se ha ignorado por muchos años. Y ya creo que llegó el tiempo de acabar con ese régimen agresivamente. Si no, vamos a continuar en esta situación y no podemos seguir en esto porque, tomando en consideración la dinámica geopolítica del mundo, la posición en la que se va a ver China, vamos a comenzar a ver mucho más penetración china en Latinoamérica. Esto es algo que la región no necesita y claramente algo que no sirve los mejores intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. No podemos llegar al punto de que China se apodere de la región. ¿Cree que existen evidencias suficientes para probar que en las cortes federales que tanto Raúl Castro como Díaz-Canel, Ramiro Valdés y otros están involucrados en delitos de narcotráfico? Mira, Maybor, las pruebas sobran las pruebas para encauzar a Raúl Castro, a Díaz-Canel y a Ramiro Valdés, que es un asesino, por no solo narcotráfico, sino por otro tipo de actividades criminales transnacionales
Ya el G2 de Cuba, el Servicio de Inteligencia de Cuba, está participando activamente en actividades delictivas como narcotráfico. Ya Ramiro Valdés, de Cuba, al igual que el G2 de Cuba, participa en prostitución y tráfico de niños. Tienen múltiples casas de prostitución en lugares como Aruba. Eso se sabe, eso lo sabemos aquí en la comunidad de inteligencia, de que están participando ya hasta en el tráfico de niños. Y ya Tariq al-Isami, el ex vicepresidente de Venezuela, también traficando niñas también. Y muchas de esas niñas están siendo secuestradas en Colombia. En Colombia, los colombianos lo saben, que están desapareciendo las niñas adolescentes en Colombia. Y esto es para alimentar el tráfico humano de niñas a Tariq al-Isami en Venezuela. Y de ahí esas niñas van al Oriente Medio. Eso es lo que está sucediendo aquí. Es lo más parasidioso que he visto en mi vida. Y se va a tener que tomar acción. Pero la conciencia de compás, la conciencia humana y de compás moral no la vamos a encontrar en las Naciones Unidas, desgraciadamente, porque muchos de estos líderes son los primeros que participan en estos negocios. Y esa es la triste realidad de la situación que tenemos ahora en Venezuela. Pero existe, y disculpe que insiste en esto, pero ¿hay evidencia suficiente para probar esos señalamientos? Claro que la tenemos, Margot. Claramente la tenemos. A la misma vez que tenemos nuestros impedimentos a nivel de las Naciones Unidas, tenemos los mismos impedimentos a nivel político aquí en los Estados Unidos. Tenemos un partido que esencialmente ya se ha radicalizado a ser ya el Partido Comunista de los Estados Unidos, que es los demócratas. Entonces, la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Entonces, el presidente sabe que todo va a tener que pasar por la Cámara de Representantes primero, y ahí no va a tener los votos necesarios para que esto siga al Senado, donde sí se lo va a aprobar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación con respecto a Venezuela? La que vengo dando ya hace meses, de que el presidente debe utilizar el War Powers Act, el acto de poderes de guerra, para iniciar una operación táctica, una invasión militar rápida a Venezuela. Porque este acto, esta ley, el War Powers Act, le permite al presidente de los Estados Unidos actuar unilateralmente por una orden ejecutiva a tomar acción militar en cualquier país mientras que el número de tropas no exceda 100,000. ¿Ya entienden? Y una pregunta justamente porque hay mucha gente de las que está viéndonos en estos momentos que se pregunta si no es una exageración acusar al Partido Demócrata de ser comunista. Es exactamente lo que es y no voy a pedir disculpas por eso. Es un partido completamente radicalizado. Es un partido que está viendo elementos marxistas como Black Lives Matter, que lo sé yo como oficial de inteligencia, que vengo monitorando ese grupo desde el 2004, desde que recibían fondos de Hamas, desde que recibían fondos de narcotráfico de Venezuela. La líder íntima amiga de Maduro con fotografías tiradas con él y todo. Y no voy a pedir disculpas por eso. Cuando ustedes ven líderes demócratas que no condenan la violencia, que apoyan a Black Lives Matter bajo la narrativa de que son protestas pacíficas, mientras asesinan estadounidenses en la calle por simplemente ser blancos, cualquier partido que apoye a un grupo como ese no se le puede caracterizar de otra cosa, sino de un partido radicalizado y comunista, porque eso es lo que es Black Lives Matter, y el Partido Demócrata lo está apoyando. Y por 90 días de destrucción sistemática, de anarquía y de asesinatos de policías, de asesinatos de estadounidenses, el Partido Demócrata en silencio, y solamente hace un día, ni un día, es que este descarado Biden condena la violencia. ¿Por qué? Es para salvar su elección o su posible elección a la presidencia, porque sabe muy bien que el pueblo estadounidense se está dando de cuenta el objetivo de Black Lives Matter y se está dando de cuenta lo que hay por detrás de estas protestas, que es una insurgencia comunista en territorio estadounidense. El pueblo estadounidense lo sabe bien claramente, y por eso es que las encuestas y otras estadísticas que yo mismo he analizado en árboles de probabilidades analíticos que he hecho yo, es que se siguen moviendo los números a favor de Trump, especialmente entre las minorías. Y ya el Partido Demócrata está sintiendo eso. Y temen perder las elecciones. Y por ahí es la única razón por la cual Biden condenó la violencia. ¿Dónde estuvo Biden y el Partido Demócrata hace 90 días? ¿O es que las personas no están viendo lo que está sucediendo aquí? Y no están viendo a este grupo anarquista con banderas rojas de la hoja y el martillo en las calles en los Estados Unidos de América. Sí, es el Partido Comunista de los Estados Unidos. Y Eric Vergara no va a ofrecer disculpas a nadie por eso. Porque cualquier persona que tenga un poco de cerebro sabe que esa es la verdad.
sabe claramente que quizás con la excepción de 1, 2, 3 demócratas tradicionales, el partido ha sido radicalizado. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, señor Vergara, para nosotros ha sido un placer tenerlo con nosotros en Sin Filtros. Siempre disfrutamos ese verbo encendido, los mensajes de todos los que nos están viendo en estos momentos, así lo ratifican. Cuando se escuchan estas versiones, obviamente surgen mayores preocupaciones, pero bueno, estamos en una dinámica política muy importante, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, con cambios radicales y transformaciones que no sabemos a dónde van a llegar, pero que las versiones y esos análisis que se hacen de un lado y otro siempre son importantes para que la gente entienda esas dos visiones, esos dos mundos paralelos en los que se encuentra en estos momentos, como les digo, no solamente los Estados Unidos, sino América Latina. La presencia de esos socios suprarregionales de Venezuela y de los países aliados en América Latina al régimen de Nicolás Maduro siempre ha creado una discusión que ha sido fructífera porque se ha permitido llegar al trasfondo y al diagnóstico, tal vez más cercano, no sabemos exactamente el fondo del asunto, pero las discusiones nos han permitido llegar, revisar cuáles factores están influyendo de una manera más directa o no a ese caso que representa justamente Venezuela como una corporación de organizaciones criminales mezcladas con el poder político, mezcladas con muchos elementos que hacen muy compleja la situación y que, como explicaba Vergara, pues ha venido permeándose en todo el continente. Hemos hablado con muchos expertos en Sin Filtros para tratar de diagnosticar exactamente hasta hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo surgió todo este fenómeno. Para despedirnos, Eric, ¿cree que puede serse optimista o pesimista frente a este escenario tan volátil? Voy a decirle algo no solo a nuestros televidentes, sino también a la humanidad, porque sé que eres una periodista excelente a nivel internacional y sé que tu programa se ve a nivel mundial. Nosotros podemos vencer el comunismo. Nosotros podemos erradicar el cáncer del socialismo que eventualmente se convierte en comunismo. Las personas que se creen, por ejemplo, que Europa, y ponen a Europa como ejemplo de democracia socialista, en Europa no son libres. Te dan la percepción de que son libres, pero no son libres. Mira, en Belga, hace 2 semanas en Bruselas, una señora fue encausada 2 veces en la primera corte y después en la Corte Superior Suprema de Bruselas por ella decir que Mahoma era un pedófilo. La encontraron culpable de ofender a Mahoma y la fe musulmán y la encausaron con 15.000 euros de multa y 3 meses de prisión. Eso fue en Bruselas. Ahora yo quiero que alguien me diga a mí si eso es libertad. Y lo más lindo del caso, y yo tengo muchos amigos musulmanes, por decir la verdad, porque Mahoma era un pedófilo. Mahoma se casó con una niña de 9 años de edad, mientras iba en su viaje hacia Meca después de haberle dado refugio al reino de Abisinia, en lo que soy el Cuerno del África. Esa es la verdad. Entonces, la mujer dijo la verdad. Por eso esa mujer, por las sensibilidades políticas del socialismo, esa mujer está ahora presa en Bruselas. A ver, quiero que alguien me diga a mí si eso es libertad de expresión. Y vemos casos tras casos en Europa de esto. No hay libertad en Europa. Yo estimo que la fractura de la Unión Europea viene. Y yo estimo, en mi análisis y disertación, que es más probable que sea el próximo en separarse de la Unión Europea sea Polonia y después la República Checa. Eso viene. Recuerden las palabras de Eric Vergara, que eso viene. Y así sistemáticamente van a caer todos. Así sistemáticamente van a caer todos. Pero tenemos que unirnos como humanidad a erradicar este cáncer llamado socialismo. Es la única manera que vamos a comenzar a ver prosperidad económica en el mundo. Estos líderes socialistas que ofrecen prosperidad económica no están ofreciendo prosperidad económica. Cuando las Naciones Unidas ofrece el pedazo de pan al África y dicen para el África va arroz, para el África va comida. Sí, llega la comida. Si tus líderes políticos en tus aldeas
apoyan al nuevo amo. Si no lo apoyan, los matan del hambre. Eso es lo que estaba sucediendo en Angola. Por eso el líder nuevo de Angola, que estudió aquí en los Estados Unidos y regresó a Angola, le dijo, no recibiremos más ayuda humanitaria de nadie. Nuestro destino está en nuestras manos. Porque toda la ayuda que iba a Angola, y estoy dando un ejemplo para que entiendan la dinámica, toda esa ayuda que mandaban los socialistas de las Naciones Unidas a Angola, después se movían a otro lugar, en el puerto de Mombasa, y ahí se vendía en el mercado negro la misma ayuda, por el mismo hijo del secretario de las Naciones Unidas, que en aquel momento era Kofi Annan. ¿Ya entienden? Esa es la dinámica de lo que hace el socialismo a nivel mundial. Y por eso es que tenemos que despertarnos como humanidad y erradicar este cáncer que está consumiendo el mundo. Este cáncer que está subversivamente causando tensiones, causando hambre, para entonces ellos poder introducirse en estos países como los salvadores, que en el fin nunca resultaron ser. No lo resultaron ser en Venezuela, no lo resultaron ser en Cuba, en mi país, y todos los que hemos sufrido bajo ese cáncer. Por eso es que somos tan fuertemente vocíferos, como soy yo en este momento, contra el socialismo. Y eso es lo único que yo pido a los que miran este programa, es que si nos unimos como humanidad, con nuestro compás moral, tenemos que saber bien que algo no está bien. Algo no está bien. Y podemos, soy optimista en ese sentido. Y creo que lo podemos lograr si utilizamos nuestra conciencia humana en unirnos en esta causa de erradicar el socialismo a nivel mundial. Claro que sí, soy optimismo en eso. Tengo optimismo en eso. Bueno, queremos agradecerle por su presencia y su disertación en Sin Filtros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marco. Y con ustedes, pues, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que participaron también en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos los comentarios, los likes. Y les recordamos también que a partir del mes de septiembre en nuestra plataforma patreon.com/Venezuela Política estaremos realizando seminarios, charlas y conferencias en directo para que ustedes puedan hacer preguntas. Todas las personas que se suscriban a patreon.com/Venezuela Política podremos estar conversando, y el primer tema de la semana de septiembre es el crimen organizado y cómo afecta directamente al ciudadano, a ustedes, que son los que nos ven y muchas veces no entienden todo ese proceso que está permeando su propio entorno. Así es que los invito para que participen. Serán encuentros cerrados, podrán ustedes hacer todas las preguntas de rigor una vez que se haga esa presentación. Pasen por allá. No se olviden, empezamos desde la primera semana de septiembre, que prácticamente es la próxima semana. Ahí les dejaremos los días exactos donde vamos a conversar, donde vamos a atenderlos a todos los miembros de nuestra plataforma de Patreon. Y les recordamos también que para seguir creando contenido sin filtros, necesitamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Venezuela Política, y activen la campanita de las notificaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión.